Hola de nuevo, Club de Aventuras Misioneras, les habla Ami Alviso desde España. Llevamos los últimos 10 años aquí junto con mi familia. Tengo 28 años y me han pedido que les cuente un poquito sobre una anécdota en la que ya no pude profundizar cuando tuvimos nuestra charla en vivo. Así que les estoy grabando este pequeño podcast o mensajito para que lo puedan escuchar sobre el testimonio de cómo el Señor confrontó mi fe, sacudió mi fe y también me llevó a defenderla en la prepa, en lo que se conoce como el bachillerato aquí en España. Bueno, primero que nada comentarles que cuando yo llegué a España ya llegué con 18 años, lo que implica que pues ya no estaba en edad de obligación de escolarizarme. Sin embargo, pues no tenía mi prepa terminada y bueno, también nos hacía falta que yo estuviera inscrita en la escuela para que nos pudieran renovar la residencia. Así que pues el primer reto era encontrar una prepa donde yo pudiera estudiar. Y bueno, gracias a Dios estuvimos viviendo en un pueblito que se llamaba Brunete, donde tenían una secundaria y bachillerato. Entonces yo allí estudié, me inscribí para estudiar la prepa. Gracias a Dios no me mandaron a la escuela para adultos, que era lo que me correspondía por mi edad, sino que me permitieron pues estudiar en el nivel en el que me correspondía simplemente por año académico, aunque yo era pues 1, 2 años o hasta 3 mayor que todos mis compañeros. En principio, pues me veo más joven y bueno, eso no tendría por qué haber sido un problema, pero sí que es verdad que lo pasé bastante mal porque precisamente mis compañeros eran menores que yo, pero pues también ya estaban grandecitos y sí que eran medio abusones. Eran muy burlones algunos de ellos, muy irrespetuosos, ya no solo de mí, sino de los profesores y de todos en general. Y pues eso es parte de un poco de la cultura a la que vinimos también a testificar y a ganar para el Señor. Entonces, fue como que mi primer contacto con no solo gente no creyente, sino españoles fuera de mi contexto de iglesia. Entonces fue un choque bastante complicado ya de entrada. También el tema de pues las asignaturas, los profesores, las formas de hacer las cosas, de memorizar en lugar de comprender, de contestar todo con pluma en lugar de con lápiz, incluso en matemáticas, cosas así, ¿no? Que a mí la verdad me costaron mucho trabajo en un inicio, pero pues que el Señor me ayudó y me dio la gracia para sobrellevarlas. Entonces, pues ya la experiencia de entrada, pues no fue muy agradable, francamente. Y encima, nada más iniciar el curso, empezamos a tratar temas en las clases de biología y de filosofía que directamente pues cuestionaron mi fe y atacaron mi fe. Se me pedía en un trabajo para la clase de filosofía que identificara el relato del Génesis como un mito y la teoría del Big Bang como un hecho científico. Ya lo estaba viendo en biología, pero la verdad me sorprendió que en filosofía se pidiera este tipo de pensamiento, digamos, tan concreto, porque pues se supone que en filosofía se da cabida a toda forma de pensamiento y que se va a estudiar toda forma de pensamiento. Entonces, la verdad me molestó un poquito la formulación de la pregunta. Entonces, lo que hice fue contestar bíblicamente y justificar mi respuesta con la palabra de Dios, aunque entre comillas pudiera quitarme puntos mi respuesta. Pero el problema no era que no creyera y que no defendiera lo que creía, sino que con el paso de las clases y mientras más me lo decían, de pronto me empezó a asustar que lo empecé a escuchar medio coherente. Y es que mientras más te expones a una mentira, más empieza a colarse en tu forma de vida y en tu forma de pensar. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, tuve que hacer como un alto completo en todo lo que estaba escuchando y desconectar un poquito de las clases y de todo lo que me estaban diciendo y ponerme a reevaluar mi fe. Como les contaba un poquito en mi testimonio de salvación, yo ya cuando era chiquita tenía la osadía de decir que Dios no era real y que el infierno no era real y que el cielo no era real. Entonces para mí había sido clave el comprender que Dios se había hecho hombre en la figura de Jesucristo para venir a morir por mis pecados. Ese es el pilar de todo lo que creo y de todo lo que el Señor me ha enseñado. Entonces, en el momento que yo empecé a sentir mi fe atacada y que yo empecé a cuestionar lo que estaba creyendo, supe que andaba algo mal
y tuve que reevaluar todo lo que creía y no solo todo lo que creía, sino por qué lo creía. Yo escribo mucho, entonces me di cuenta que realmente no tenía nada por escrito respecto de lo que yo personalmente creía y me puse a investigar, a indagar, a estudiar con la finalidad de escribir algo que me ayudase no solo a contrarrestar los pensamientos que estaban intentando entrar a mi vida, sino a fortalecer mi fe y a comprobar y a evidenciar la existencia de Dios, de su veracidad y de su amor por nosotros. No estaba buscando pelear con nadie, debatir con nadie, ni compartirlo de ninguna manera. Era algo personal y era un ejercicio de fortalecimiento, de meditación y de, más que nada, proteger mi fe. Empecé a ir a clase con mi libro de filosofía y además una serie de materiales y libros y ayudas con las que estaban abiertas en mi escritorio al mismo tiempo. Entonces, cada vez que yo veía algo extraño, tomaba nota, hacía un post-it o algo y lo ponía en un capítulo del libro que más adelante leería para intentar pues contrarrestar lo que estaba escuchando. También llevaba mi Biblia y era como todo un despliegue de material encima de mi escritorio, pero era lo que yo necesitaba para empezar a investigar por mí misma, fortalecer mis raíces y sobre todo mi fe. En la relación con uno de mis compañeros, una vez estábamos chateando y llegamos al punto de empezar a discutir lo que estábamos viendo en clase. Yo intenté testificarle y empecé a hablar con él sobre el Señor, sobre su salvación, sobre su existencia y él me decía, es que lo que me cuentas suena lógico, pero es que yo no puedo creer. Y se excusaba en el no puedo creer para justificar un estilo de vida que él sabía perfectamente que no le agradaba a Dios. Entonces le dije, le comenté que estaba haciendo este material, que estaba haciendo este estudio para mi vida, porque sí que es verdad que por mucho que yo diga que pues creo en el Señor, que creo en Dios y en su existencia, pues que también se valía dudar en ese sentido y que por ello habían evidencias suficientes que Dios había dejado para que pues las siguiéramos y las estudiáramos y llegáramos al conocimiento de que Él es real y de que está buscando una relación con nosotros. Entonces, esa fue la primera vez que compartí mis incipientes investigaciones con alguien porque le dio curiosidad por lo menos leerlo. Me acompañó a la iglesia en una ocasión nada más para una reunión de jóvenes, pero desgraciadamente pues no aceptó a Cristo. Y ahora entiendo que Dios sabía por qué esta conversación tuvo lugar antes de lo que pasó después. Y es que cuando ya estábamos terminando de estudiar todos los filósofos y las ideas en torno a la existencia de Dios en filosofía, en la última clase que dimos al respecto, el profesor preguntó si alguien tenía algo que decir sobre el tema. Normalmente cuando esto pasa en una clase, pues la gente ya está nada más dispuesta a pasar página e ir a lo que sigue y aunque quizás tengan algo que decir, no se van a atrever a decirlo. Esa era también mi postura, es como, bueno, vale, ok, ya terminamos este tema, ya estamos pasando página, ¿por qué voy a tener yo que decir absolutamente nada al respecto? Pero este compañero que se sentaba justo atrás de mí me empezó a decir así por detrás, venga, di algo. Y y en ese momento supe que el Señor estaba hablando a través de él y me estaba animando a compartir con la clase lo que había estado investigando en torno a su existencia y las evidencias de que Él es real. Entonces, pues yo tímidamente, la verdad, no me cuesta trabajo hablarlo, pueden comprobar, pero este es uno de los momentos en los que me he sentido más tímida y más minúscula en mi existencia y pues tímidamente alcé la mano y dije que yo sí que tenía algo que decir. Y el profesor me preguntó, bueno, ¿qué tienes que decir? Y le dije, es que yo creo en la existencia de Dios y he estado estudiando y investigando y encontrando evidencias de que Él es real y de que Él trabaja en nuestras vidas y de que está disponible para que nosotros tengamos una relación personal con Él. Y él me dijo, pero no te quedes en tu lugar, vente delante de la clase y cuéntanos lo que has encontrado, ¿no? Entonces, eh, fue ese momento en el que yo dije, vaya, ¿en qué me he metido? Pero pasé al frente de la clase y pues les empecé a compartir a mis compañeros que yo era creyente, que yo era cristiana, por qué era cristiana
y las cosas que había estado encontrando en mi investigación. Y entonces uno de ellos levantó la mano y me dijo, bueno, pero ¿en qué te basas? ¿Qué fuentes tienes? Y le dije, pues espérame tantito. Y entonces regresé a mi lugar y saqué todos mis tropecientos libros y me los llevé adelante conmigo, ¿no? Y entonces fui poniéndolos en la mesa uno a uno, plan, 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 plan. Y cuando ya tenía todos mis libros en la mesa, el Señor me redarguyó. Y fue como, sí, a mí muy bien, todo lo que has traído está bien, es válido, pero cuál es la primera fuente de conocimiento respecto del Señor, respecto de mí, respecto de Dios? Y yo sé que mis compañeros no lo notaron, pero en ese momento yo sentí mucha vergüenza delante de Dios y agaché la cabeza y regresé una última vez a mi sitio y tomé mi Biblia y volví adelante. Y les dije, pues tengo todos estos libros, son de autores muy buenos, de gente que se lo ha tomado muy en serio, que han investigado, pero todo lo que estos libros dicen no tendría sentido sin este libro. Y sostuve la Biblia en mi mano, que además era una Biblia azul eléctrico, entonces se veía perfectamente a muchos kilómetros de distancia. Este, este es el libro que da testimonio antes que ningún otro de la existencia de Dios. Y pues terminé mi pequeña presentación improvisada y mi profesor me dijo, muy bien, Ami, ¿estarías dispuesta a defender lo mismo que has defendido aquí con la misma vehemencia delante del grupo de ciencias puras? Porque yo estaba estudiando ciencias sociales o lo que se conoce como letras. Entonces los de ciencias puras eran los que estudiaban química, biología, física. Yo no, yo estudiaba economía, geografía e historia. Entonces es como, fue un reto porque yo creo que el profesor se esperaba que yo le dijera, no, la verdad no me atrevo. O que en mi intento por hacerlo, pues quedara mal parada porque finalmente yo no tenía los conocimientos, entre comillas, suficientes de estas otras materias como para hacerle frente a una clase, entre comillas, de una categoría más alta, que es como aquí se consideran a los de ciencias puras. Entonces, yo, sin pensarlo, porque sé que fue el Señor quien tomó el control de mi vida en este momento, le dije que sí. Y en este momento, Primera de Pedro 3:15 se convirtió en un versículo muy real en mi vida. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo no iba buscando pelear, ni debatir, ni convencer a nadie. Yo había empezado una investigación para intentar proteger mi corazón y mi mente de las filosofías que estaban presentándoseme y de los ataques que estaba recibiendo en mi fe, pero esta preparación me llevó a estar lista para el momento en que directamente se me preguntase si yo tenía algo que decir. Gracias a Dios, bueno, el profesor me dio la oportunidad de defender la existencia de Dios no solo en mi clase, sino también en la clase de ciencias puras. Y mientras trabajaba para encontrar evidencia en contra de la evolución y a favor del creacionismo, porque sentía que iba a ser como la principal parte de controversia cuando yo presentase en mi investigación a los de ciencias, Dios la verdad me hizo ver que le estaba dando a las cosas un enfoque equivocado y redirigió mi investigación de vuelta a su palabra, a la defensa de su veracidad y a la confirmación de su autoridad. Así que hice una presentación que se dividía en tres partes. La primera de las partes era explicar por qué la Biblia era verdad y cómo podemos confiar en que es la palabra de Dios y que ha sido preservada de la forma en la que Dios ha querido entregárnosla y que no tiene fallos, que no tiene errores ni contradicciones. La segunda parte eran evidencias históricas de la existencia de Dios y cómo su palabra se ha cumplido en profecía. Y la tercera parte ya era como la parte más, digamos, científica respecto de los dinosaurios y del diluvio y del Big Bang y todo eso, ¿no? Así que me preparé y presenté esta exposición en dos partes porque no me dio tiempo de hacerlo en una sola
al grupo de ciencias y yo sentía que todos mis compañeros estaban prestando atención, incluso los que estaban prestando atención solo para intentar rebatirme al final. Yo les pedí que por favor no me interrumpieran, que escribieran todas sus preguntas y que al final de la clase íbamos a dar un tiempo para intentar dar respuesta a todas las que pudiéramos. Solo hubo un par de compañeros de la clase de ciencias que sí que intentaron rebatirme y sí que me hicieron preguntas, pero gracias a Dios todo lo que había investigado había servido y había valido para que estas preguntas no me llegaran como tan de curva y las pude responder, creo yo, bastante satisfactoriamente. Pero pues noté que había un grupito de 3 chicas que habían estado especialmente interesadas en lo que yo contaba mientras hablaba y al finalizar la segunda exposición se quedaron hablando conmigo un poco más y les pude testificar directamente. Había una cuarta chica que estaba en el grupito, pero como que no se hizo parte de la conversación, simplemente estaba como observando, y escuchando. Y pues me llamó la atención esta chica, pero pues no le dije nada, simplemente me concentré en las otras 3, les compartí de mi testimonio de salvación y les compartí también directamente el Evangelio. Cuando iba saliendo ese mismo día de clases, por la puerta vi a la cuarta chica y hubo algo en mi corazón que me dijo que me acercase a ella, que pasara junto a ella. Y evidentemente la chica me había estado esperando porque en el momento que yo pasé junto a ella me detuvo y me confesó que ella era cristiana y que de hecho era hija de un pastor de una iglesia en Leganés. Y me dijo que me dio las gracias por haber dado la exposición y me confesó que había, pues, ahora sí que apagado su luz y había dejado de intentar dar testimonio a sus compañeros con palabras audiblemente sobre su fe, porque pues sí que se burlaban mucho de ella y la trataban muy mal y no sentía que llegase a ningún lado diciéndoles que ella creía en Dios y cuando ellos no creían y que los debates se les daban mal, que ella era muy tímida y que no sentía que pudiera lograrlo, ¿no? Entonces me dio las gracias, me contó un poco sobre su familia y el ministerio de sus padres y bueno, gracias a Dios, pues somos amigas a día de hoy. Todavía mantenemos el contacto aunque han pasado ya muchos, muchos años. Em, Pasaron los meses y se terminó el curso y al año siguiente el profesor me volvió a pedir que diera la conferencia, pero ahora a las nuevas generaciones, al curso siguiente, ¿no? Al curso que iba detrás de mí, al que había ingresado a primero de bachillerato. En España son solo 2 años de prepa, entonces ellos venían llegando primero y yo ya estaba en segundo, a punto de salir para la universidad, y el profesor me volvió a pedir que diera la clase, que diera la conferencia tanto al grupo de ciencias como al grupo de ciencias sociales. Y la verdad fue una oportunidad en el momento que me la dio, que yo dije, wow, o sea, ok, una vez lo entiendo, una vez y a mis compañeros voy y lo entiendo. 2 veces y a otro grupo no lo entiendo para nada, pero 3, 4, 5 veces y a otros grupos y más pequeños que yo, la verdad para mí fue un momento en el que yo entendí que el Señor había tomado algo pequeño, un pequeño proyecto personal que yo había empezado y lo había hecho explotar y expandirse y simplemente podía ver su mano en todo aquello. Eh, y todo esto me llevó a reflexionar en Ezequiel 20:44, que dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros malos caminos, ni según vuestras perversas obras. Entendí que no se trataba de mí, que no era por lo mucho que yo sabía, porque realmente no sabía nada, ni por lo mucho que yo me hubiera preparado, porque había sido algo como muy, pues, flash, ¿no? Algo que había ocurrido en mi vida de un momento a otro, sino porque el Señor quería que yo conociera quién era Él a través de esta oportunidad que me estaba dando, porque este versículo no habla de que otros le conozcan, sino que nosotros, que, bueno, en este caso el pueblo de Israel, que se está refiriendo a ello, a ellos, le conozcamos personalmente por la obra que Él hace en nosotros. Entonces volví a dar la conferencia
y me gradué del bachillerato, me gradué de la prepa, me fui a estudiar a Madrid, me fui a estudiar la universidad. Pasó un año, pasó otro año y al segundo año de haber dejado la prepa, el bachillerato, el profesor de filosofía volvió a ponerse en contacto conmigo y me preguntó si estaría dispuesta a regresar y volver a dar la conferencia. Si ya lo anterior había sido increíble y maravilloso y había podido ver la mano de Dios en ello, esta nueva oportunidad era incluso más grande. Esta vez junto a los dos grupos de bachillerato en una gran conferencia, tanto a los de primero como a los de segundo, y trajo a los profesores de biología y al director a que también escucharan lo que yo tenía que decir. Fue un momento donde francamente me sentí muy expuesta. Gracias a Dios mi hermano estaba estudiando en ese momento en el bachillerato allí mismo, entonces bueno, por lo menos sabía que tenía un amigo entre el público y también le pregunté que si podía venir mi papá. Francamente, exponer delante de mi papá me inspiraba bastante respeto porque evidentemente él sabe mucho más que yo respecto de este tema y de muchos otros, pero sentía que necesitaba aliados entre la audiencia y sobre todo porque fue un reto mayor, no solo porque era más gente y porque había más presencia de autoridades, sino porque también prepararon a un chico, le dieron mi material que yo había dejado impreso y escrito a un chico para que él preparara una exposición contraria, que intentase desacreditar la mía. Y la verdad cuando me enteré me dio bastante coraje porque es como yo llegué sin preparación ninguna contra nada específico y este chico había tomado mi material e iba a ir intentando desmantelarlo punto por punto según lo que me habían dado a entender. Sin embargo, otra vez Dios mostró lo maravilloso y lo grande que es Él y evidentemente ese chico, aunque se intentó preparar, utilizó los argumentos más débiles, incluso argumentos que ya han sido desaprobados y descalificados y yo solo podía ver a los profesores de biología meneando la cabeza como diciendo, oh rayos, ¿qué hemos hecho? Para intentar rebatir lo que yo había dicho y repitió esta frase no una, sino 5.800.000 veces durante su exposición. Es imposible que esto sea una casualidad. Y cada vez que lo decía me estaba dando la razón, porque todo el tema de la generación espontánea, el Big Bang, la evolución y todo eso tiene que ver con una enorme casualidad tras otra enorme casualidad y 1.000 millones de casualidades después de esta. Entonces, cada vez que decía que esto no era una casualidad, se contradecía a sí mismo y le daba peso finalmente a lo que yo había dicho de que todo ocurre por una razón y esa razón es Dios. Entonces, lo repitió incontables veces. De hecho, yo ni siquiera alcancé a bordear muchos de los temas que él llegó a decir, pero cuando los expuso, se trompicó sobre sí mismo. O sea, fue labor de confusión máxima de los razonamientos que pues finalmente son lo que intenta sustentar este tipo de teorías que no tienen base ninguna y que no tienen realmente evidencias para sustentarse. Así que gracias a Dios di mi exposición, no hubo debate como tal, no lo permití, sí hubo una sesión de preguntas y respuestas, pero mi intención, y se los dejé muy claro desde el inicio de la conferencia, yo no estaba ahí para convencer a nadie de nada, yo estaba ahí para mostrar la evidencia y cada quien era responsable delante de Dios de qué creía y qué no creía, pero lo importante era que salieran de esa conferencia confrontados en sus razonamientos y buscando verdaderamente razones por las que creían lo que creían. Entonces, finalizando la conferencia, se me acercaron dos chicas eh, que igual que mi compañera los años anteriores me dijeron que ellas sí creían en Dios, aunque no eran cristianas como tal, pero creían en la existencia de un Dios y que también les daba vergüenza y les daba pánico, pues hacerlo saber entre sus compañeros. Entonces el Señor me permitió la oportunidad de testificarles a ellas también. Y ahora ninguno de estas 6 personas a las que yo le testifiqué durante este tiempo se convirtió, ninguno hizo una profesión de fe,
pero tuvieron la oportunidad. Y eso es algo que quiero recalcar y que creo que es de suma importancia. Nuestro testimonio, tanto en vida como en palabra, y es muy importante que estas dos vayan juntas, no solo vale portarnos bien y ser moralmente correctos, sino hay que dar testimonio audible en palabra o en lengua de sordos, si eso es lo que necesitas hacer para comunicar claramente, concretamente, que somos hijos de Dios y el Evangelio. ¿Por qué? Porque estas 6 personas tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio directamente. Quizás no tomaron una decisión en ese momento, quizás nunca lo harán, pero nuestra labor como hijos de Dios es dar a la gente la oportunidad de que se encuentren con Cristo como Salvador. No es de convencer a nadie, nuestra labor no es de convencer a nadie, ese es el Espíritu Santo el que se encarga. Pero cuando nosotros somos instrumento para que el Evangelio llegue a las personas, es esa la oportunidad que tienen para conectar con Dios y tener una relación personal con Él. Y es que finalmente quisiera que todos entendiéramos, en todo lugar, tengas la edad que tengas, en tu escuela, en tu casa, en tu trabajo, en tu ámbito, eres un misionero. Quizás tienes carga por algún día dejarlo todo e ir a otro país, a una comunidad que nunca haya escuchado el Evangelio. No tienes que esperar hasta ese momento para ser un misionero. Dios nos llama a todos en la gran comisión a que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y no tienes que esperar a que tengas 30 años para hacer eso. En ningún momento. Si ya eres hijo de Dios, ya estás comisionado por Él para ser un pequeño misionero, una pequeña misionera allí donde estás. Y me gustaría desafiarles a todos a que conozcan por qué. ¿Por qué crees lo que crees? Hay muchos recursos y ahora el Internet está lleno de gente maravillosa que comparte evidencias de la existencia de Dios, ya no solo en páginas web, sino incluso en redes sociales, sobre cosas que ellos mismos han investigado o noticias de las que no se hace mucho eco porque precisamente contradicen la idea de que no existe un Dios. Pero les desafío, les animo que verdaderamente conozcan lo que creemos y por qué lo creemos. ¿Qué evidencias hay de que Dios sea real, de que su palabra sea fiable? La fe no está peleada con la ciencia. El mismo Dios que hizo la tierra y la sujetó a las leyes físicas es respaldado por ellas. No podemos quedarnos con decir que la Biblia es verdad. Hay que saber también decir qué evidencias tenemos de ello. Atrévanse a investigar y a descubrir el respaldo de la verdad y autoridad de la palabra de Dios por ustedes mismos. Y por último, por supuesto, aprende a dar testimonio de ello. Sé un misionero donde estés. Y bueno, finalmente todo esto me llevó a entender una última cosa. Ya no era solo que yo entendiera quién era Dios, sino el propósito también del Señor con esto era que otros conocieran quién era Él. Como dice Ezequiel 38:23, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Si tú le conoces, tú eres el instrumento que Dios necesita para que otros le conozcan también. Les espero en España cuando quieran venir a visitarnos. Estamos muy agradecidos con Dios por las vidas de todos ustedes.